Radio. Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Careaga. Los miércoles a las 18 en Caput. Buenas tardes a todas, todos, todes, para los ministros de siempre. Estamos otra vez aquí en Caput, en el ciclo 2024 de Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Como todas las semanas, es un gusto reencontrarnos con ustedes desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Está claro que no soy Ana María Careaga. ¿No sos? Soy Oscar Estellés y estamos menos solos que la semana pasada, porque hemos recuperado a Anita Fernández. Hola, Oscar. Hola al invitado que no voy a nombrar todavía. Hola, Martín. Hola a todas, a todos y a todes. Y estamos acompañados por un invitado que, con estas cuestiones modernas de filmar la radio, digamos, haciendo un medio híbrido un tanto extraño. Digamos, ya lo vieron. Ya lo vieron. Pero ya no saben, los que nos claro, escuchan. los que nos escuchan todavía van a tener un poquito de sorpresa. Y ahora y siempre estamos acompañados por Martín Loza, nuestro operador de cabecera. Bueno, arrancamos con nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por X, la red de Elon Musk, diría Maduro, Ahora y Siempre OK, y por Facebook Ahora y Siempre. Y para recibir Infosiberia, el primer y mejor noticiero por WhatsApp, solo tenés que mandar un mensaje, puede ser Ahora y Siempre, al más 54 911 3940 9797, agendas el número entre tus contactos y ya está. Cada mañana tempranito el resumen de noticias en tu celular. Por ejemplo, hoy a la mañana en las noticias nacionales, en la número 1, nos comentaba que ya son más de 80 las facultades tomadas en 30 universidades y 4 colegios preuniversitarios. Estudiantes, docentes y no docentes llevan adelante en todo el país clases públicas, asambleas y marchas en defensa del incremento del presupuesto que Milei votó. Además, en la parte de análisis, dada la ausencia con aviso de nuestra conductora, voy a leer el análisis por Ana María Careaga. Decía, mientras avanza en el diseño y la concreción al mismo tiempo de un obsceno proceso de despojo de derechos y reprime la protesta social con uniforme y con civiles infiltrados al mismo tiempo, el gobierno estigmatiza a quienes frente a semejante ofensiva se erigen en el sujeto social en función del derecho vulnerado. Así, jubilados, trabajadores de la salud, estudiantes salen al ruedo a defender lo que la histórica tradición de lucha de nuestro pueblo tradujo en conquistas sociales. Lo que se persigue de la mano de la voracidad del capital se fundamenta a su vez en un discurso mentiroso que se regodea en la banalidad del mal. Articula las luchas sociales en un proyecto que resguarde la vida y los derechos a los que ella es acreedora, es urgencia y horizonte al mismo tiempo. Y por supuesto, en la noticia 27 nos cuenta que Milagros Salas ya lleva
3.196 días privada de la libertad. Y hoy vamos a arrancar, como ya se habrán dado cuenta quienes nos están viendo por YouTube, por el tema de Santiago Maldonado, porque hay un estudio palinológico. La palinología es la ciencia que estudia el polen, la polinización. Detalla que el cuerpo del joven desaparecido el 1 de agosto de 2017, tras una represión a los Puyamen por parte de la Gendarmería, no pudo estar más de 30 días en las aguas de ese cauce patagónico del río, nos referimos al río Chubut. Santiago, según dicen, estuvo 78, se sabe que Santiago estuvo desaparecido 78 días, pero según el relato armado por el tándem Bullrich-Gendarmería y sostenido durante 7 años por el juez Geral, recientemente apartado del caso, Santiago Maldonado siempre estuvo en el río Chubut. Parece entonces que empieza a resquebrajarse el relato macrista y la realidad comienza a darle la razón a la familia de Santiago. Para charlar sobre esto estamos aquí en el estudio Chicha Mariani con Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Hola Sergio, bienvenido a Ahora y Siempre. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y por siempre mantener ahí vivo el reclamo de Santiago, que es muy importante. Más ahora que se ha producido una novedad importantísima. ¿Por qué no ponemos un poquito en contexto para que la gente sepa de qué se trata esto? Porque son palabras y terminología un tanto desusada para nosotros, ¿no? Digamos, yo nunca había oído de la palinología, por ejemplo. Sí, es justamente cuando se hablaba y nosotros repetíamos como si todo el mundo lo supiera. A veces estamos todo el tiempo mirando un expediente, entonces repetimos y pensamos que el resto de la gente conoce los temas, los detalles, que claro. Hasta que no te pasa tampoco lo conoces. La palinóloga lo que hace es estudiar justamente el tema del polen y lo que tiene que ver, cuando nosotros decíamos tiene distintos microorganismos, no dice que estuvo el cuerpo ahí. Bueno, ya había previo en el 2017 un examen que cuando aparece el cuerpo de Santiago se hace la autopsia y ahí intervienen diferentes peritos. Cuando el juez ordena que se haga el examen palinológico en sus prendas, la misma palinóloga hace un informe. Ahora, ese informe nosotros empezamos a preguntar. Esas preguntas nunca fueron respondidas por el juez o hizo lugar a que la palinóloga las ampliara. Ahora, después de más de casi 7 años, es donde permitieron hacer esas preguntas que ya habíamos hecho y ahora las respondió la palinóloga, donde indica que hay distintos tipos de polen en el lugar y empiezan en distintas épocas, septiembre, octubre. Dada la época en la que Santiago tiene polen, no puede, digamos, lo que da el resultado es que el cuerpo no estuvo más de 30 días. Si hubiese estado más de 30 días, tendría mucho más polen y tendría otras variedades, que son las que indican todo el informe. Y eso es lo que da cuenta de que hay otro tema, ¿no? Cuando yo en un momento le empecé a preguntar a forenses si me podían decir qué fecha, con lo que había, qué fecha había muerto Santiago. Y me decían que no sabían. Entonces mi pregunta era, si vos no sabés qué día murió, ¿por qué decís que estuvo todo el tiempo ahí? Bueno, pero porque las pruebas que hay, las muestras, no indican que estuvo contacto en otro lugar, en otro hábitat. No en otro hábitat, sino en otro ambiente. Bueno, pero es lógico, a partir de que vos estás ahí, obviamente no tuviste contacto en otro lado. No es que yo estoy diciendo que lo sacaron del agua, lo llevaron a otro lugar y lo volvieron a poner ahí, en el río. Entonces, esto lo que viene a traer es afirmar o sostener todas las dudas que nosotros teníamos en esto de que el cuerpo no podría haber estado 78 días, porque si nos remitimos a las otras pericias, tenía el cuero cabelludo, no tenía las huellas digitales, tenía las uñas y muchas otras pruebas que hacían que no podía estar 78 días en el agua. Y el dinero que también nunca se peritó. Claro. Entonces, con todas esas cosas... Y también habían pasado por ese lugar. 3 veces habían pasado por ese lugar. Y en realidad, esto también, a veces, no sé si no es una casualidad, pero un mes antes
Santiago aparece un 17 de octubre, que mañana se van a cumplir 7 años. El 18 de septiembre hacen un mega operativo. Y ese día yo empecé a denunciar porque presentía que ese día iban a plantar el cuerpo. Si yo me remito a estos 30 días que nombra la palinóloga, no estoy tan equivocado. Pero bueno, ahí es una cuestión de fe mía, no es una cuestión de pruebas. Lo de la palinóloga es un hecho. Claro, porque vamos a aclararlo a prueba de gente inexperta. El cuerpo tenía polen, eso fue dictaminado por la pericia. Sí. Entonces, si hubiese estado 78 días dentro del agua, lo que dice la perita es que ese polen hubiese sido arrastrado por el agua del río, por el movimiento aún leve de la corriente del río. Y además se comprueba que ese polen que el cuerpo de Santiago tenía, no estaba presente en el ambiente en agosto. Y aparte, o sea, hay una doble contradicción con el relato oficial, digamos. Y hace una descripción de cómo son las corrientes de río, cómo atraviesan, e incluso en un punto también había algo en el cual porque todas estas preguntas surgieron a raíz de que el polen encontrado una parte no estaba en ese lugar, correspondía a una variedad que se da en la zona de Chile. Entonces ahí es donde empiezan las preguntas nuestras que no nos resultaba o no nos cerraba lo que nos daban en ese informe. Y es la misma persona que hizo el informe en el 2017-2018. No es que viene una perita de parte a presentar eso, es alguien que convocó el juez. Y además, desde el punto de vista que ustedes lo remarcan con tu abogada, con Verónica, es que esa pericia no fue objetada, ni cuestionada, ni desmentida, ni rechazada, digamos. O sea, sigue teniendo la misma vigencia que tuvo en 2017. Y el informe lo que hace es ampliar ahora, ¿no? El informe lo que hace, claro, es ampliar algo que el juez Geral no quiso, como tampoco quiso ninguno de las medidas del equipo de antropología forense, que en realidad nosotros nunca cuestionamos y dijimos, che, la autopsia está mal hecha, porque justamente no lo sabemos, para eso están las personas que saben. Y volvemos a decir que no fueron 55 peritos, sino que fueron muchos menos. Y de ahí es que nosotros empezamos a preguntar. De hecho, después de un tiempo, yo me junté hace 2 años, creo, con el equipo de antropología forense, y presentándole todo un montón de informes que nosotros teníamos por nuestra cuenta o haciéndole preguntas, llegamos a esta conclusión, porque decíamos, si nosotros traemos todo esto, ¿ustedes pueden aseverar que el cuerpo estuvo ahí? No. Lo que pasa es que nosotros respondemos las preguntas que nos hace el juez. Si el juez no nos pregunta, y ahí empezó porque yo siempre explicaba y decía, ¿por qué, no sé, si estamos en una mesa y hay 10 vasos, y la pregunta es, ¿hay un vaso? Y dicen que sí, y no me dicen que hay 10, sino que responden la pregunta que le hace el juez. Entonces, no es el tema de que falta información, es cómo se hacen las preguntas para poder revelar un montón de dudas que tenemos ahí. Sí, y sobre todo no hacer preguntas, ¿no? Porque si todas nosotras, todos nosotros nos hacíamos preguntas, nos seguimos haciendo preguntas, la verdad, un montón de preguntas, imagino las preguntas que se hace la familia, que es parte en esto y que tiene el derecho de preguntar sobre cada cosa. Y el juez no solo nunca les hizo lugar, sino que además los boicoteó, los persiguió, o sea, permitió que a ustedes se los persiga, o sea, que no solo no hacer lugar a sus preguntas, sino tratar de sacarlos directamente. Y dejar la duda y instalar esto de se ahogó solo, para que todos repitan lo mismo. Entonces, pero son preguntas que las haría cualquier persona sin tener mucha información, sino preguntas simples. Por ejemplo, aparece Santiago con la campera abierta, una campera celeste, en una profundidad muy bajita. Yo digo 50 centímetros. Vamos a hacer que fuera 1 metro, ¿no? Una altura de una mesa. Imaginen una persona tirada ahí con la campera celeste abierta, se vería todo el tiempo, más en la fecha que el agua estaba recontra baja y en ese lugar prácticamente no había. Esa es una de las cuestiones tan simples como eso. Digamos que la profundidad hubiese sido muy profunda, como dicen en su momento, no era en ese lugar, pero la corriente lo hubiera arrastrado. O sea, en un momento salía Mauricio Macri y dijo
que el río Chubut no era para cualquier salame, porque eran bravos los ríos de la Patagonia. Bueno, si hubiesen sido tan bravos, Santiago no hubiese estado ahí. Se lo hubiera arrojado y hubiese y hubiese tenido la ropa desgarrada, él estuviese desgarrado, lastimado, comido por algún animal, o sea, un montón de cosas, ¿no? Para llegar al lugar donde aparece el cuerpo, según la explicación del juez, había bajado por un lugar que era una pendiente y estaba lleno de rosa mosqueta. Mínimamente tenés que tener una ropa enganchada, no tenía nada. O sea, todo un montón de situaciones hay y de contradicciones que no pueden, y digamos que en un momento decían, fueron los mapuches. Bueno, digamos que los mapuches tienen la logística y todo el aparato para poder esconder a una persona, crioconservarla, mantenerla en una temperatura que no es la misma que se tomó la autopsia, porque en realidad si desaparece el 1 de agosto y aparece el 17 de octubre, vos tenés una temperatura mínima y una temperatura máxima. Ellos lo tomaron con la temperatura del 1 de agosto, que era la más fría. No la tomaron con la del 17 de octubre. ¿Cómo haces un promedio ahí? Si vos haces ese promedio es que te arrojan un montón de cosas. Utilizaron una tabla que se llama RE, que yo tampoco la conozco, como muchos de los que deben estar escuchando, pero son cosas como de manual, sin ir en profundidad a ese punto. Otra cosa, entran más de 100 gendarmes a reprimir. Ninguno se replantea cuál fue el grado de responsabilidad, si no es, se ahogó solo. Eso es como se fue llevando. Después, que tenía huellas digitales en un bastón retráctil, las declaraciones. Y en todo esto siempre hay una cuestión que primero decían, bueno, el día que haya un arrepentido, ahí va a ser diferente. Sale una fisioterapeuta de gendarmería diciendo justamente, poniendo todas las partes que estaban faltando en el rompecabezas, no se la tomó en cuenta. Bueno, no, miente. Pero es dentro de ellos. Claro. No es que es una persona externa. Sí. Viene un chileno, que es el que también hizo una declaración que había estado al lado de Santiago y dice, nos dispararon, gatillaron, no salió la bala. Tampoco se lo tomó en cuenta. El testigo, famoso testigo Lucas Pilquimán, nunca lo pudimos ver. Entonces no sabemos quiénes fueron los que declararon. Y tampoco nunca se le tomó declaración a los gendarmes ni a los testigos dentro de la desaparición forzada. Se le tomó a algunos en la búsqueda de Santiago dentro del habeas corpus, que, les recuerdo, el habeas corpus de la búsqueda de persona la seguía el juez Otranto, que es el que después lo recusamos, y la investigación por la desaparición forzada la seguía la fiscal, que después se hace cargo el juez Geral y toma las dos causas. No las dos causas, sino al aparecer el cuerpo, claro, se baja el habeas corpus, claro, y se empieza a investigar. Una sola causa. Pero hay muchas dudas ahí y que no son... y cada vez que va pasando el tiempo, por ahí nos vamos alejando de la verdad. Pero algo simple, hay 2 satélites que podrían tener imágenes de ese 1 de agosto. El juez se negó a pedirlas. Los satélites son argentinos, no es que son de otro lado. Y así, cuando empezamos a sumar distintas partes o distintas cosas que se podrían haber hecho, que no se hicieron, y que esperemos que ahora el juez lo que hizo, ayer hizo un nuevo, algo dentro del expediente, que es cuando baje un informe, una petición, ahora no recuerdo bien la palabra, es que para el 4 de diciembre quiere tener, llamó a una junta, por parte del equipo forense, de todos los peritos y peritas, para aportar todo lo que haya. Bueno, creemos que antes de eso hay un montón de otras respuestas que tiene que haber, claro, para poder llegar a ese instancia. También leí por ahí que la causa está como demasiado desperdigada todavía, es decir, la gran cantidad de cuerpos que se fueron acumulando de la causa, como que partes están en un sitio, partes están en otro, partes están digitalizados, partes todavía están en papel. Es decir, ¿se ha unificado? ¿El juez cuenta con todos los cuerpos de la causa en este momento? En el transcurso de estos años, si bien no podíamos, no cambiábamos y no teníamos un juez, se fueron cambiando de fiscales. Entonces, primero estaba la fiscal Ávila junto con Otranto y después estuvo con Geral. Después vino un fiscal que también no logró intervenir, digamos, porque la causa estaba paralizada. Y ahora hay otro fiscal. Yo me comuniqué con el fiscal y me dijo, la causa está toda digitalizada. Cuando fuimos a Ushuaia,
nos encontramos que la causa no estaba todo digitalizada, que faltaban un montón de cuerpos, a tal punto de que no estaba ni siquiera escaneado la autorización del poder que yo hice ante un escribano público para que Verónica Heredia, mi abogada, pudiera representarme y hacer presentaciones sin estar yo presente. Bueno, así que, ¿cuántas cosas más pueden faltar? Si eso, que es tan importante, no está, obviamente hay una copia, se le mandó al juez, pero si nos ponemos a ver, dudamos de todo lo que hay. Sí, es que genera desconfianza. ¿Y de dónde están las ropas que tenía Santiago? ¿Dónde están los billetes? El DNI, bueno, ya rompió la cadena de custodia del juez, pero ¿dónde están todas las otras partes? La campera, los borcegos, bueno, todas las ropas, las pertenencias que tenía Santiago. Todo eso no sabemos dónde quedó, cómo fue conservado. No se conservó el lugar donde apareció el cuerpo de Santiago. Sí, no se preservó eso. Hay un montón de... Yo hoy decía algo y por ahí quedó ahí medio inconcluso para que no se malinterprete. Cuando en un momento decía, fueron sus compañeros, como que habían sido los mapuches. Digamos que, está bien, fueron los mapuches los que lo desaparecieron en Santiago, ¿no? Los responsables. ¿Quién es el responsable en ese caso? El Estado. O cuando decían, no dejan que ingresen. Entraron a reprimir. O sea, el responsable de buscar y de saber qué pasó. Sí, exacto. En un momento decían, los mapuches no dejan que entren a buscar. Pero si entraron a reprimir, lo sacaron del lugar. O sea, imagínate el apoyo que tendrían si quieren realmente entrar y buscar y hacer lo que quieren, si justamente lo que estábamos diciendo es, vayan a buscarlo a Santiago. No, es absolutamente absurdo, más allá de que además uno se pregunta cuál sería el interés de ellos, qué ganan, ¿no? Pero además se dijo eso, y mientras, porque recordemos los días, la cantidad de días eternos para el pueblo argentino de desaparición de Santiago, donde estábamos todas y todos conmovidos, preguntando dónde está, queriendo que aparezca con vida, volviendo a pedir aparición con vida después de tantos años, y aparecían un montón de noticias. Digo, el Estado no se quedó quieto buscando a Santiago, decía, está acá, está allá, hay un hippie en no sé dónde, daban información. Bullrich, como siempre, hablaba, mentía, como sigue siendo, o sea, como la vemos ahora, o sea, es el mismo perfil viendo, vos ves en un video cómo le tiran gas a una nena y dice, no le tira, o sea, la mina no tiene problema en mentir cuando vos estás viendo la realidad. Imagínate cuando vos no podés ver qué pasó. Imaginen si hoy fuera la desaparición de Santiago, las barbaridades que dirían, porque si hace un par de meses Bullrich decía que iba a ir a hacerle ecografías a los yacarés para buscar a Logan. O sea, a ese nivel de perversidad. Cuando, bueno, de Milei, que para abajo las barbaridades que dice. Entonces, cualquiera puede decir cualquier cosa, en el ámbito que sea, no se cuestiona, se falta el respeto totalmente al sentido de la vida. Y la verdad que por suerte estamos a 7 años y se sigue manteniendo, sigue habiendo una respuesta por parte de la gente que no se olvida, y eso también es importante porque es una deuda pendiente que hay a la sociedad de saber qué pasó con Santiago, y también es un ejemplo de lucha y de resistencia, porque no se la van a llevar de arriba. Entonces eso es importante, porque si no es como que las causas se caen, y me parece que la de Santiago con tanta visibilidad, si eso se quedara en impunidad, también quedarían en la impunidad muchísimos otros casos que están tan apagados ahí. Sí, y la expectativa que tienen con este nuevo juez de Tierra del Fuego, ¿qué nos puedes decir, Sergio? La verdad que en realidad es medio difícil a veces ilusionarse con algo, y ya me dijo que decía, no hay que contar los pollitos antes de nacer. Entonces me quedó eso, porque medio como que me ilusionaba mucho cuando o se avanzaba o aparecía algo. Y después te das cuenta y dices, bueno, cuando viene algo bueno, te vienen varias malas atrás. Yo lo que apelo es sí, vi una sensibilidad por parte del secretario, del juez, pero también convengamos que
tienen la causa de las torturas de los excombatientes de Malvinas. El juez Geral, en su momento, nosotros pedíamos un juez que nos recibiera, que nos escuchara, y me encontré con un juez que me convidaba mate y me daba caramelos. Entonces, digo, viniendo de esa experiencia, es como que es difícil confiar en el juez, que la verdad que a veces... Bueno, esperemos entonces esta medida que vos decís que tomaron, de que para antes del fin de año se reúnan todos los elementos periciales o todos los peritos, como para poder sacar una conclusión en base a todas estas cosas que están en la causa. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a un pequeño corte y seguimos con Sergio Maldonado debatiendo las novedades de la causa por la desaparición y muerte de su hermano. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Mientras dormís, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Capó. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Bueno, seguimos Volvemos. en Ahora y Siempre. Hemos vuelto de la tanda. Yo quiero agradecer a nuestro director, Juan Martín Ramos Padilla, que nos trajo el mate. Estaba en abstinencia. Estamos bien atendidos. Estamos con Sergio Maldonado charlando acerca de las últimas novedades en la causa de su hermano, cuando él mismo nos recordaba recién, mañana 17 de octubre se cumplen 7 años de la aparición de los restos de Santiago. Sí, y justamente ayer me llegó un videíto de Ana Bianco, justamente de la Santa Cruz, que se le habían hecho llegar a ella una amiga y todo, de esa época. Y era increíble, eso fue el 20 de octubre. Hasta un casco de moto habían dejado. Que digo, bueno, todas esas cosas, viste, como uno en ese momento yo no estábamos como... obviamente en otro estado, ni analizando nada. Y digo, toda la gente que se acercó a la morgue, que fue a llevar una ofrenda, una vela, una foto, un escrito. Y digo, bueno, cómo se sensibilizó la sociedad con la desaparición de una persona. Yo hace poquito, también revisando, buscando unas cosas, encontré un montón de acciones de la gente
en la búsqueda, ¿no? En la aparición con vida de Santiago, que claro, al recordarlas realmente era muy impactante, muy emocionante, ¿no? Sí, conmovedor absolutamente. Esto, o sea, en las escuelas, pasar lista y preguntar por Santiago, en los hospitales, en los aeropuertos. Sí. Y también la gente saliendo a la calle, ¿no? Con mensajes en la cancha, nos acordamos con Pablo cuando fuimos a la marcha y de ahí nos fuimos a la cancha de River y en la pantalla gigante de la cancha de River pidiendo por Santiago, o sea, hubo en todos los espacios. En las aulas de los cuartos, que eran cuartos oscuros de la elección, en ese momento creo que era la elección de medio término. Fue la elección, sí, al mes creo que fue. Estaba escrito en el pizarrón que apareció con vida de Santiago. Sí, fue el día 22 de octubre, justamente apareció previo a las elecciones. El día 20, que fue un viernes, es cuando el juez sale y a las 12 de la noche dice no tiene signos de violencia. Y ahí es donde empezamos, si nos ponemos a ver cómo operó el poder político, porque Mauricio Macri a la tarde ya estaba diciendo, sin que el juez hubiera hablado, llamando a mi vieja, haciendo todo su show antes de las elecciones, y de hecho ganaron también en ese momento, pero el impacto que tuvo, y no hubiese sido lo mismo si en ese momento se hubiera sabido la verdad, porque el gobierno de Macri hubiera caído estrepitosamente, y ellos necesitaban, y de hecho Patricia Bullrich lo dice en el momento que dice, creo que fue un 16 de agosto, dice, yo no voy a tirar ningún gendarme por la ventana, porque programa de televisión, porque yo esa fuerza la necesito para el trabajo que venimos a hacer de fondo. Y todo lo que están haciendo ahora sigue con la misma, con la línea que marcó Mauricio Macri, que dijo, si yo lo único que me arrepiento es que tendría que haber hecho todo más rápido, si tengo la posibilidad lo hago más rápido. Y ahora lo están haciendo, o sea, es una continuidad y que lo dijeron, o sea... Es lo que ellos no pudieron hacer, no se animaron a hacer en ese momento, por un lado, y por el otro lado, la verdad es que yo pienso que, no soy experta, digamos, en psicología, se lo voy a dejar a otros, pero claro, pero una persona que dice que no le gusta comer, no le gusta compartir, más todas las expresiones que tiene nuestro presidente, uno no lo ve como alguien muy normal, ¿no? Macri era una persona muy vaga, vos la veías permanentemente acostada, o sea, digo, no por casualidad uno ve una reposera y piensa en Macri. Entonces, él necesitaba hacer todo esto muy rápido, pero más necesitaba descansar. Entonces, yo creo que no le dio el tiempo, claro, no le dio el tiempo. No, además, digamos, son figuras que se expresan y lo terrible es que han construido un discurso muy, muy perverso. O sea, Macri llegó a decir... yo tengo que estar bien porque si yo estoy mal les puedo hacer mucho daño. Si yo me pongo loco... Si yo me pongo loco les puedo hacer mucho daño. Hoy Bullrich dijo, como justificando el gas que le tiraron a los diputados que fueron a reclamar en la marcha por la ley Bases, dijo, los diputados no tienen coronitas, si se ponen al frente de una manifestación van a sufrir las consecuencias. Es como diciendo, los vamos a gasear igual, por más que sean diputados. O sea, es increíble, digamos. Y en realidad es como, digo esto de la continuidad porque veo lo que sean ilegal, ¿no? Pues decís, entraron a reprimir en un lugar donde Benetton con 1 millón de hectáreas, agarran y ahora viene a legalizar esto de la propiedad privada, lo de la baja de punibilidad, que Facundo, el nene de Tucumán, tenía 11 años, entonces ahora si vos bajás eso... También pero además, mira, hoy no vamos a tener tiempo para poder plantearlo en el programa y probablemente tengamos que hacer un programa especial con alguien más idóneo en la materia. Pero pasó como un barco en la noche una ley, la famosa ley antimafia, que se aprobó en diputados los primeros días de octubre y ahora entra al Senado. Es impresionante lo que permite hacer esta ley. Es decir, cualquier persona puede ser acusada, cuando se juntan 3 personas pueden ser acusadas de asociación ilícita
aunque vos no tengas nada que ver, pero por el solo hecho de pertenecer a la organización, incurrís en el mismo delito de que está acusado alguien que flagrantemente fue capturado haciendo algo. Vos, por el hecho de pertenecer a esa organización, quedás involucrado en la misma causa, te corresponde la misma pena. Es decir, permite la delimitación de zonas especiales en donde se suspenden todas las garantías. Es decir, es un estado de sitio, dentro de un estado de derecho, ponele, digamos, ¿no? Es decir, y eso pasó prácticamente, sí, claro, es decir, es tan atroz la realidad, digamos, todo lo que está ocurriendo y qué sé yo, que a veces no damos abastos de poder desmenuzar y analizar. Es decir, la ley hojarasca que está implementando Sturzenegger y la cantidad de cosas que está permitiendo hacer son para un capítulo de estudio, digamos, y sin embargo a veces no tenemos ni tiempo de poder contarlo, ni poder desmenuzarlo como para poder tomar una posición y ver de qué manera lo contrarrestamos a eso. Sí, y lo otro, como para agregar algo ahí, metiéndonos en otro tema, que algo todo personal, que diría Pancho Ibáñez, en la época de Menem era privatizar las empresas. Ahora no es solo privatizar, sino es vender las propiedades. Porque las oficinas de locales, de correo, sí, la cantidad de edificios públicos que están reventando es increíble. De hecho, en Bariloche ya están construyendo un hotel donde estaba el correo argentino, en pleno centro, donde era un edificio histórico que tenía su antigüedad. El Cerro Catedral también, porque esto no es que afecta a una clase determinada, sino también afecta a la clase alta y todavía no se dan cuenta. Pues esto de el Cerro Catedral no les está renovando los contratos de alquiler a los locales. Quieren hacer, lo compró un catarí, no sé de qué manera compró eso, habiendo una concesión, o sea que intuyo que fue cuando Macri se sentó en ese palco a ver el Mundial, y quieren hacer un hotel en altura, que lo que va a impactar en el medio ambiente va a ser catastrófico. Todas las cosas que se van haciendo mientras nos entretienen yendo a reclamar al Congreso, y todas las cosas que van haciendo en distintos lugares que están relacionados con los recursos naturales, que si me pongo a ver es todo lo que denunciado por ahí Santiago, ¿no? Esto del extractivismo y demás. Y algo que veo también, ¿no? Ayer puse un tuit, me putearon en todos los idiomas, pero que tiene que ver con algo simple. Si vos no tenés educación pública, no tenés universidad pública y vas a una privada, ¿cuánto te pensás que vas a empezar a pagar cuando no hay oferta del otro lado y vos, tu silla va a valer el triple? Les afecta a todos, hasta los que tienen poder adquisitivo. Absolutamente. Entonces, y tienen en común eso, ¿no? Tienen la negación del daño ambiental, tienen el querer acabar con todo lo público en general, universidades, todos los derechos adquiridos, ¿no? La educación, la salud y demás. Hablando del tiempo, me voy a apurar con algunas cosas que tenemos pendientes para que no queden afuera. Por un lado, contarles que la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia repudia la agitación y el discurso beligerante de los funcionarios que claman por represión contra quienes se organizan para defender sus derechos, a la vez que denuncia en el plano internacional el atropello gubernamental sobre la comunidad universitaria y convoca a la sociedad a abrazar a nuestros y nuestras jóvenes ante esta agresión institucional, brutal y beligerante. Defendamos a la universidad pública. Lo pueden ver en el Instagram de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. Sí, y déjame contar, ya que estamos, una buena. Importantísima. Ayer, 15 de octubre, el Tribunal Oral Federal número 2, integrado por Gorini, Costabel y Jiménez Uriburu, resolvió suspender el arresto domiciliario de Héctor Horacio Marc, un represor condenado por la causa Abo precisamente, y ordenar el inmediato reintegro de este sujeto a la unidad del Servicio Penitenciario Federal que el director del organismo disponga, librar oficio al director del Servicio Penitenciario y al jefe de la División Traslados, haciéndole saber que lo tiene que ir a buscar al lugar donde se encontraba cumpliendo arresto domiciliario, vecino de la calle Maguida, ex Mozart, número 100, ladera norte, kilómetro 6 de Avenida de los Pirineos, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Así que se le revocó el arresto domiciliario porque este señor se sacaba la pulsera electrónica, que era la que permitía que mantuviese su condición de arresto domiciliario, y sin respetar ninguna norma ni ninguna disposición, se dedicaba a pasear, a irse por ahí, y entonces la Cámara intervino, la Cámara de Casación, y obligó prácticamente al tribunal a que suspendiese esa notificación. Importantísimo. Y también respecto al Turco Julián, ¿no? Hablando Exacto. de represores. Ayer mismo también. Ayer se realizó otra de estas audiencias por el caso de Julio Simón, alias el Turco Julián, quien solicitó prisión domiciliaria. Ana María Cariaga, nuestra conductora, que estuvo justamente secuestrada en el Club Atlético durante casi 4 meses, fue una de las que expuso en esta audiencia, fue víctima de este genocida también, y dijo esto: ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos tomando la palabra a partir de un nuevo pedido de beneficios por parte de un represor, en esta ocasión el caso de Julio Simón. Yo no me voy a extender, me sumo a las expresiones que me precedieron. Sí quiero mencionar un par de cuestiones. Una es que hace poco hicimos una actividad, algunos sobrevivientes del Atlético, al cumplirse el 40 aniversario de la conferencia de prensa que hiciéramos en la CONADEP, precisamente para dar cuenta del funcionamiento de ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y también de los horrores vividos allí. Y una coincidencia en relación con el lugar y el funcionamiento de este campo fue precisamente respecto de las prácticas de tortura de este represor conocido como Turco Julián. Además de nuestros testimonios sobre cada una de las situaciones vividas allí bajo su accionar, él mismo, como se dijo acá, se encargó de difundir y reivindicar estas prácticas de tortura a través de los medios de comunicación, en donde incluso dijo que lo volvería a hacer. Es decir, que las torturas y delitos aberrantes cometidos los volvería a hacer. Incluso los videos con sus declaraciones se incorporaron en el juicio. Lo otro que quiero destacar es que estos crímenes de lesa humanidad ofenden, lesionan precisamente, como su nombre lo indica, la condición humana, ofenden a la familia humana, conciernen al conjunto de la sociedad que no es ajena a estos hechos históricos que la involucran. A modo de ejemplo, quiero decir el impacto que fue para mi familia y la comunidad escolar relacionada con la escolaridad de mis hijos cuando supimos que el Turco Julián vivía muy cerca de la escuela donde iban. Hemos vivido no solamente mientras estábamos en cautiverio, sino con posterioridad también mientras estos represores estaban impunes, situaciones de riesgo. Los mecanismos que proporcionan cierta reparación respecto de estos delitos como sociedad, tenemos que preservarlos, no desandar lo hecho en materia de memoria, verdad y justicia. Y por último, quiero referirme a un concepto que insisto cada vez, porque no me parece un hecho menor, que es el carácter de imprescriptible de estos delitos. Es decir, que se continúan, no se extinguen en el tiempo. Y hemos introducido en las investigaciones realizadas en la Facultad de Psicología respecto de estos temas, en relación con los secuestros, la tortura, la desaparición, el duelo y la propia lógica del sistema concentracionario, este concepto con alcance en las consecuencias subjetivas. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco los efectos en la subjetividad de las víctimas, las familias y la sociedad tienen vencimiento, continúan. Por lo tanto, si hay una dimensión en este sentido de lo irreparable, es fundamental sostener desde los poderes del Estado lo que tiene que ver con la reparación jurídica, y esto es la sanción de estos crímenes y la cárcel de sus perpetradores. También hizo una cita muy importante, Ana María, en relación a un fallo del juez Slokar de la Cámara de Casación, en donde, citando al procurador Franco Salvioli, dice que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía. Tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad. Así que esperemos que resuelva correctamente el Tribunal Federal Oral Federal número 2. Esperemos que sí.
quiero reparar una omisión mía en el programa anterior, que estuve tan solo que se me escapó. Te perdonamos. El pasado 9 de octubre se cumplieron 57 años de la muerte del Che en Bolivia, asesinado en La Higuera luego de su captura por un comando de Rangers boliviano. A modo de semblanza y en su memoria queríamos compartir un pequeño fragmento de un extraordinario libro del gran Ricardo Piglia, titulado El último lector, donde hay un capítulo dedicado a la condición precisamente de lector de Ernesto Guevara. Y dice precisamente así. En el final de Guevara, las dos figuras del lector se unen, dice. Hay una escena que funciona casi como una alegoría. Antes de ser asesinado, Guevara pasa la noche previa en la escuelita de La Higuera. La única que tiene con él una actitud caritativa es la maestra del lugar, Julia Cortés, que le lleva un plato de guiso que está cocinando la madre. Cuando entra, está el Che tirado, herido, en el piso del aula. Entonces, y esto es lo último que dice Guevara, sus últimas palabras, le señala a la maestra una frase que está escrita en la pizarra y le dice que está mal escrita, que tiene un error. Él, con su énfasis en la perfección, le dice, le falta el acento. Hace esta pequeña recomendación a la maestra. La pedagogía siempre hasta el último momento. La frase, escrita en la pizarra de la escuelita de La Higuera, es yo sé leer, con el C acentuado, que era el acento que le faltaba. O sea, que sea esa la frase, que al final de su vida lo último que registre sea una frase que tiene que ver con la lectura, es como un oráculo, una cristalización casi perfecta. Dice Piglia, murió con dignidad, como el personaje del cuento de London, o mejor, murió con dignidad como un personaje de una novela de educación perdido en la historia. Hasta la victoria siempre. El último lector, Ricardo Piglia. Qué Se lindo. lo recomendamos. Bueno, ¿me lo prestás? Sí, te lo presto. Bueno, ya estamos llegando casi al final del programa. Me parece que tendríamos que ir a nuestros seres queridos, ¿verdad? Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a las hermanas Coutada, Norma Horizontina Coutada y a Miriam Susana Coutada, correntinas de Santo Tomé. Miriam militaba en Montoneros y era estudiante de psicología en Rosario. Fue secuestrada el 16 de octubre de 1976 en su domicilio de Zárate, en Buenos Aires, cuando estaba embarazada de 7 u 8 meses. Se cree que estuvo detenida en Campo de Mayo. Eduardo Alberto Lagruta, su compañero, fue asesinado el 11 de mayo del 77 en San Nicolás, Buenos Aires. Norma Horizontina Coutada fue detenida en Rosario a fines de septiembre, principios de octubre del 77 y aún se encuentra desaparecida. Norma era estudiante de arquitectura y militante de la Juventud Peronista. A su compañero Fernando Abasto lo habían asesinado un año antes, en junio de 1976. Presentes. Bueno, Sergio, te toca hacer casi el cierre del programa. Bueno, agradecerles, también agradecerle a Ana Cariaga, que siempre es muy generosa y siempre está a disposición. También, bueno, vos, Oscar, Anita, que son personas con las cuales uno se puede recostar y preguntar y consultar en este camino que es medio transitarlo solo, es muy difícil.
algo a contrapelo de lo que nos quiere marcar la derecha, que es desde lo individual, ¿no? El individualismo que no va, y justamente en lo colectivo, y era lo que abrazaba Santiago, y también por eso digo esto de que gracias a esa lucha colectiva podemos hoy, a 7 años, seguir ahí tratando de empujar la causa. Bueno, yo quiero seguir pidiendo justicia, esperemos que se haga justicia por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, y me despido hasta el miércoles que viene. Bueno, el miércoles pasado también tocamos un tema muy caro, que fue la masacre del Pabellón Séptimo en Villa Devoto, ocurrida en 1978. Hoy, en la segunda jornada del juicio por la masacre del Pabellón, lo hacemos con un tema del Indio Solari que se titula precisamente Pabellón Séptimo, relato de Horacio. Hasta el miércoles que viene. asfixio Dios, pienso en mi cara, se está quemando ahora mi cara Dios. Una explosión y los colchones se prenden fuego y nos quemamos vivos. Quiero salir, quiero escapar, las puertas siguen encerrojadas. El pabellón por un segundo se nubló todo y ya no vemos nada más. Pruebo trepar hasta un ventanal, buscando el aire y me valean fiero. Viejita amor, hijas y amigas, buscan noticias en la puerta y fuera. Tiempo después escucho aún el ruido loco de los paloteros. Buscan así baldosas flojas donde escondemos tesoro y miseria. Pobrecito, pobre cebolla, no pudo más, se degolló por miedo. Nadie es capaz, no puede borrar mi recuerdo. Nadie es capaz de matar en mi alma. Y así te dan, así te quiebran, así te dan por el culo allí sin más. Por esa vez la vieja cosechera vino, por mí no quiso besar mi vida. Estoy herido, estoy quemado, voy en camilla por el Salaberry. Voy a tratar de hacer conducta aquí para rajar antes que mis pulmones. Si va a pasar algo conmigo,
Quiero que sea en libertad allá afuera. Y nada más, irme y nada más. No quiero ver más huella del llavero, ni mirar la pared si el pasarela grita, para tapar tejidos y lamentos. Ya nunca más, ya nunca más. Y nunca ya voy a olvidarte, Pablo, nunca. Detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Eres siempre en Caput. Todas las historias, las recetas y los análisis de Eve de Bonafini. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Los miércoles, con la curaduría de Jorge Pardés, todos y cada uno de los programas que Eve hizo en Radio Caput. Buenas tardes a todos, a todas. Un nuevo episodio de Eve Siempre en Caput, como todos los miércoles a las 19 horas por Radio Caput, en este su nuevo horario. Continuamos con el imprescindible ejercicio de la memoria que realizan cada miércoles antes de Eve Siempre en Caput, en su programa Ahora y Siempre, Ana María Cariaga, Oscar Estelles y Anita Fernández. Les mandamos como siempre un fuerte abrazo. Por nuestra parte, les traemos como siempre la voz de Eve de Bonafini en tiempos en los que la necesitamos tanto. Este programa que les traemos el día de hoy comienza con una descripción de su espacio cargado de colibríes y flores, persuadiendo a sus oyentes de que vivan con alegría, pese a la difícil situación que se estaba viviendo en aquellos momentos en medio de la pandemia. Sin dudarlo, empezó a hablar mal del gobierno de Macri y describió las relaciones de fuerza del poder económico y los alcances de sus tentáculos. Puso en duda la capacidad de pago de la deuda externa y la negociación con el FMI. Hizo una profunda